Y ella iba gritando así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Dayan Haemet. Dayan Haemet, rey, juez del universo. Y oraba y clamaba en lengua hebrea. Y decía: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Dayan Haemet. Y iba repitiendo esto. De repente está delante de ella Adonai, de pie. El Señor Adonai la vio y dijo: no llores. Y el Señor empezó, mientras volteaba a ver a todos, tocando la caja de muerte, la caja mortuoria que decían que lo iba a convertir en un inmundo. La tocaba, pero el Señor estaba buscando el pecho de aquel jovencito hasta que lo encontró. Y le dijo: joven, a ti te digo, levántate. La mirada de Jesús es penetrante. Viajó en los retratos de la memoria de esa mujer. Con su mirada el Señor entró y miró los momentos hermosos cuando papá, mamá y su niñito estaban ahí juntos en la mesa comiendo y recitando el gran Shema. Y mamá le decía a su hijo: Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Repite, hijo. Y estaba este jovencito, este niñito, y decía: Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Cuando la tragedia llega, ¿qué hacer cuando la tragedia llega? Antes que cualquier otra cosa, quiero decirles que el texto que hemos leído, hermanos y hermanas, sobre todo las expresiones de Cristo que dicen: no llores. Sobre todo estas expresiones: no llores. Quiero decirles que Cristo no está impidiendo que los seres humanos lloren. Todo lo contrario. Con la expresión no llores, Jesús no está indicando ni está prohibiendo que el hombre y la mujer lloren. Según vayamos avanzando en la historia de este pasaje, te vas a dar cuenta que Jesús en ningún momento prohibió eso. ¿Por qué Cristo no prohibió que la gente llorara? Porque Él mismo lloró también en una ocasión. Por lo menos el registro que tenemos bíblico, vemos a Jesús llorando por la muerte de Lázaro, pero sobre todo por las lágrimas de María y Marta. Porque dice: al ver Jesús llorando a María y a Marta y a todos que estaban llorando por Lázaro, se estremeció en espíritu y Jesús lloró. Jesús lloró. Si Jesús no hubiera llorado en la historia de su vida, si Él no hubiese llorado, hermanos, esta frase de no llores, hasta la fecha se hubiera tomado, se hubiera interpretado como diciendo: Jesús nos está diciendo que dejemos de llorar. Pero cuando uno rastrea los orígenes del llanto del Hijo de Dios, se da cuenta que Jesús llora en ese momento, y también Jesús llora por Jerusalén. Dice que cuando bajó a la montaña, miró la ciudad y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Y Jesús lloraba en ese momento cuando pronunciaba esas palabras. Pero Jesús nos enseñó que el corazón es necesario que llore. Es necesario que se quebrante, que llore. Ahora, las expresiones no llores nos están hablando de algo contrario, de una historia que se encuentra detrás de estas lágrimas. Porque toda lágrima, todo llanto, todo lloro, señoras y señores, todos los que lloramos en algún momento tenemos una historia detrás. Hay una historia detrás de cada lágrima que sale de nuestros ojos. Hay una historia detrás de cada tragedia. Hay una historia detrás de cada cosa. Hay una historia detrás de cada quebrantamiento que hay en el alma. Todos nosotros en algún momento tenemos que llorar, y Jesús no está en contra del lloro de los seres humanos. Al contrario, los seres humanos lloramos por tristeza. Los humanos lloramos por impotencia. Yo conozco hombres y mujeres que lloran de coraje. Otros lloran por un dolor profundo, por una tragedia. Jesús
mira las lágrimas de la tragedia. Dile a tu hermano y hermana que está al lado: Jesús mira las lágrimas de la tragedia. Pero toda lágrima que sale de tus ojos tiene una historia. ¿Sabían ustedes que los expertos, los especialistas dicen que el hombre almacena por lo menos 110 litros de lágrimas por año? Es lo que acumula el hombre y la mujer, 110 litros de lágrimas. Las mujeres lloran en un promedio 4 veces al mes, mientras que el hombre solo lo hace una vez, si es que éste es sensible. Pero 110 litros de lágrimas. Yo miro hacia los profetas, miro hacia los siervos y las siervas de Dios en la Biblia, y aquellos hombres no eran como nosotros, señoras y señores. Nosotros somos tímidos. Nosotros, la timidez nos hace evitar el quebrantamiento, la transformación. La timidez muchas veces prohíbe el milagro de Dios en nosotros. Hay veces, hermanos, que somos tan tímidos que venimos a la iglesia en busca de un milagro, en busca de que Dios me hable, en busca que Dios haga, pero de nuestra parte no hay nada, no hay absolutamente, no hay ni siquiera un amén, un gloria a Dios. No sale nada del corazón. Yo miro a los profetas de la Biblia. Aquellos no les importaba quién estaba a la izquierda, quién estaba a la derecha. Clamaban por las calles gritando: Señor, te necesito. La gente los volteaba a ver en Israel y muchos de ellos decían: estos hombres, estas mujeres están completamente dementes, están locos. A los profetas no les importaba eso. Los profetas, llegaba un momento en que ellos caían de rodillas y gritaban en medio del pueblo, y lloraban y sacaban el alma casi de sus cuerpos, clamándole al Dios vivo, porque estaban necesitados de Él. No nos parecemos en nada a los grandes hombres y mujeres de Dios, a los siervos y las siervas, a los jóvenes bíblicos. ¿Ustedes creen que a David le importaba quién lo mirara danzando delante de Dios? David entraba al santuario, David entraba a los atrios y brincaba y daba unos saltos enormes. La gente lo volteaba a ver y decía: pues ¿quién es este? ¿Qué está pasando? Es el rey de Israel, y el espíritu de Yahweh Elohim está sobre él. Yo leo la Biblia y no veo a nadie tímido. Todos gritan, claman, lloran, buscan a Dios urgentemente. No nos parecemos en nada, señoras y señores, a aquellos grandes hombres de Dios. La iglesia se ha convertido en una iglesia tímida, en una iglesia que si llora no puede llorar, porque después se le va a escurrir el maquillaje a la mujer, que tan linda se ve, ¿verdad? Pero es necesario que eso ocurra por lo menos en un culto. Deje que se derrame el maquillaje, está bien, mientras Dios toque el corazón. Hay gente, hermanos y hermanas, que llegamos a la iglesia y estamos con esa timidez, y Dios quiere obrar. Y Dios quiere entrar en lo profundo de tu alma. Y Dios quiere llegar al fondo para sanar, para quebrantar. No lo dejamos trabajar, no lo dejamos obrar. Los grandes profetas clamaban. David decía, David derramó todas sus lágrimas, 110 litros de lágrimas. Dijo: clamo, lloro de noche y de día, no me importa que me digan que soy llorón. ¿Sabían ustedes que los teólogos hemos calificado a uno de los profetas de la Biblia como el profeta llorón? ¿Sabían eso? ¿Quién es el profeta llorón de toda la escritura? El profeta Jeremías. Porque él clama, él se lamenta, él llora, él grita, él no le importa quién está a la derecha, quién está a la izquierda. Él sabe que si llora va a llamar la atención de Dios. Hay una forma profunda de llamar la atención de Dios en nuestras vidas, y ¿saben cuál es? Cuando lloramos. Es una de las formas más lindas donde Dios está con los coros celestiales, siendo adorado, glorificado, exaltado, siendo bendito por los siglos de los siglos. Los serafines cantándole: santo, 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 Jehová de los ejércitos. Los querubines adorando al rey. Los ángeles, los arcángeles, las dinastías divinas, virtudes, poderes, autoridades, siervos, siervas adorando al rey que vive por los siglos de los siglos. Y de repente, cuando Dios mira a un hombre y una mujer que están llorando en la tierra, calma los coros celestiales, porque Él va a poner su mirada en ese hombre y en esa mujer. Déselo fuerte, porque Él es el rey. Pero tus lágrimas y mis lágrimas en medio de la tragedia lo atraen a Él, atrapan su atención. De eso, cuando usted traiga el nudo en la garganta, suéltelo. Suelte el nudo.
No salga diciendo por estas puertas: sabes que cuando estaba en el culto, cuando estaban los hermanos cantando, o cuando estaba el pastor predicando, o algo aconteció en mi alma y traía un nudo en mi garganta y como quería soltar, suelte ese nudo que trae ahí y derrame su alma delante del Rey. Esa es la mejor manera, señores y señores, de hacer las cosas. Aquí no importa, porque tanto llora el profeta, como llora el apóstol, como llora el siervo, la sierva, llora el cantante, llora el pastor, llora el ministro, llora el diácono, llora el líder. Aquí no importan los niveles ni rangos ministeriales. Cuando se trata de derramar nuestra vida delante del Rey, tenemos que hacerlo. Que yo me acostumbré, hermanos y hermanas, a llorar. Yo no me avergüenzo por eso. Y menos cuando leo en la Biblia que dice: y Jesús lloró. Lloró por un amigo, lloró por Lázaro, lloró por el amor que le tenían a Lázaro. En México tenemos un dicho que decimos, no sé si en sus países, pero hay un dicho que dice: los hombres no lloran. Entonces Jesús no es hombre. Dice la Biblia, dice el apóstol, que Jesús fue completamente hombre, completamente Dios. Y Jesús lloró. El verdadero hombre no es el que trae el nudo en la garganta. El verdadero hombre no es el que se aguanta las ganas de llorar. El verdadero hombre, señoras y señores, es aquel que derrama su alma como el rey David. Aquel que le grita a Dios por misericordia, por compasión. Estás en un momento difícil de tu vida, llora. Llora, clama, lamentate. Es el momento de entrar en ayuno, es el momento de entrar en oración, es el momento de clamar al Rey, es el momento de decirle a Dios: te necesito, mira mis lágrimas, mira mi corazón. Si estás pasando por un momento de prueba, en un momento de circunstancia difícil, en un momento de un problema matrimonial, por una enfermedad, es el momento de llorar, señores. Es el momento de derramar nuestra alma delante del Rey, como aquella mujer que lloraba, lagrimeaba y limpiaba los pies del Salvador y decía en su mente, lo intuyo, lo puedo deducir, que decía en su mente: cuán hermosos son los pies del que anuncia la paz, las buenas nuevas de salvación. Pero aquella mujer lloraba y con sus cabellos le enjugaba los pies al Salvador. Ese es el momento de las lágrimas. Cuando estás pasando un problema, una situación difícil, llora. Llora. Me acuerdo que una vez mi hija me cachó llorando y me volteó a ver y me dice: ¿estás llorando, papi? Ya le iba a decir: no, hija, es que me entró una basurita en el ojo. Pero la volteó a ver y dice: así es. ¿Pero por qué lloras? Porque lo siento a Él. ¿Por qué? Porque lo siento a Él en mi corazón. Cuando pases por un momento difícil, cuando estés atravesando el momento más complicado de la vida, llora. Llora, esa es la clave. ¿La clave para qué, pastor? Esa es la clave para llamar la atención del Rey, la atención del Maestro, la atención del Señor sobre nuestras vidas. Una muerte, en una pérdida de un ser querido, hay por lo menos 4 momentos difíciles que uno pasa. Una de ellas es cuando nos dan la noticia. Es cuando te llaman, es cuando te dicen: papá, mamá, tu hijo, tu hija, tu hermano, tu hermana ha muerto. Cuando te dieron la noticia: papá se ha ido, mamá se ha ido. Eso es devastador, hermanos. Cuando nosotros llevamos a mi padre al hospicio, llegamos al hospicio, nos señalaron un cuarto, señoras y señores, entramos a ese cuarto. Todavía recuerdo los momentos en cámara lenta, porque mi memoria iba fotografiando y tatuándose todo lo que estaba alrededor. Y yo miré que en ese cuarto, cuando entramos, había una lucecita que flasheaba, hacía el flash. Estaba así, se apagaba y prendía. Lo primero que nos dijeron fue: a tu padre solamente le quedan 24 horas de vida. ¿Cuál va a ser la señal de que él va a morir? La señal de que él va a morir es cuando esa lucecita acabe de apagarse. Dejará de flashear en el momento que haga esto y se apague. Es el momento que está indicando que tu padre ha muerto. ¿Pueden imaginar ese momento, hermanos? Entonces yo me coloqué en un rincón y estaba ya refugiado. Estaba ahí en la esquina. Y yo decía: que no se apague esa luz. Que no se apague esa luz. Por favor, Dios, que esa luz no
no se apague. Manténla prendida, por favor. Por favor, por favor, por favor. Te lo pido, por favor, que esa luz no se apague. Y era un tormento y pasaban las horas y hora tras hora y hora tras hora. Y era un tormento tremendo lo que estaba ahí. Yo lloraba y gritaba al Señor. De repente se me acercó un hombre y me dice: a tu padre le queda muy poco de vida. Y entonces salí corriendo, entré al cuarto de hospicio. Me quedé ahí a un lado de mi padre. Mi padre respiraba. Y hacía estos ruidos tan fuertes. Son los suspiros de que la muerte está por llegar. Cuando uno pasa por una tragedia de este tamaño, no nos importa absolutamente nada, ¿cierto, hermanos? Todo lo que nos interesa es derramar nuestra alma delante de Dios. Eso siento que mi padre me aprieta la mano muy fuerte, me encaja las uñas de su mano en mi propia mano, las encarna en mí mismo. Y yo dije: entonces, si él se va a ir, Dios, solamente te pido que despierte por un momento. Solo un momento, que despierte, porque quiero decirle algo cara a cara. Estaba llorando y quebrantado, y estaba mi hermano allá sentado y no quería ver nada. Estaban mis hermanas y tampoco querían ver nada. Y mi mamá estaba en otro cuarto escondida. Se había alejado porque sabía que el momento de la muerte de mi padre estaba a punto de llegar. Y yo era el único que estaba al lado, al respaldo de él. Y de repente, Dios, en su gran amor y misericordia, permite que mi padre abra los ojos, despierte. Y en ese momento, porque yo sabía que el último suspiro podía llegar en cualquier momento, en ese momento, cuando mi padre abre los ojos y me mira hacia al lado, lo volteé a ver y le dije: papá, te amo con todo mi corazón. Y me dice: y yo a ti, hijo. Gracias por todo lo que hiciste por mí. No recuerdo cuánto pasó. Hizo así mi papá y se fue. En ese momento, ¿usted cree que me importaba a mí quien me viera llorar en medio de la tragedia? Derrame su alma en medio de la necesidad. Llore, llore porque Dios le escucha. Clame porque Dios le escucha. Llore porque va a traer la atención del Señor a su vida. Si usted no derrama lágrimas, si se endurece como siempre, como que nada le afecta, la mirada del Señor será imposibilitada, será bloqueada por la timidez que hay en el corazón de las personas. Y en esta iglesia tenemos que hundirnos en un océano de lágrimas, en un mar de lágrimas. Llorar es lo que atrae la mirada de Dios. Porque está escrito que cuando esta mujer, en el momento de la pérdida de su hijo, va, escuchen esto, ella tiene un duelo tremendo, un anunit. Dicen los judíos modernos: anunit es un duelo, es un luto, es un momento difícil de 3 días. 3 días velan a su muerto en su propia casa. La mujer tiene a su hijo ahí, su único hijo, y era viuda, había perdido a su esposo, también se le había muerto. Y yo escucho los gritos de aquella mujer: ¿por qué? Es mi hijo, ¿por qué? Esa mujer estaba sola, señores. Porque hay veces que sufrimos y gracias a Dios tenemos a mamá, o tenemos a papá, o tenemos al hermano, o tenemos a la hermana, y están ahí siendo un paño de lágrimas para nosotros, ¿cierto, hermanos? Tenemos a alguien con quien llorar. Tenemos a un hermano, una hermana, tenemos a la esposa, al esposo, que se acercan y nos dicen: todo va a estar bien, hijo, todo va a estar bien, mi amor, todo va a estar bien. Y tienes ese consuelo y te dan una palabra de amor. Pero esta mujer, señoras y señores, estaba sola. No tenía nadie, el duelo se multiplicó. Sentía completamente devastada. ¿Por qué? Es mi hijo, Señor, ¿por qué te lo llevaste? Estaba llorando. ¿Y Jesús dónde estaba en ese momento? ¿Saben dónde andaba el Señor? En Capernaum, a 35 kilómetros de distancia de Naín. Y desde Capernaum, señores, a 35 kilómetros de distancia, la mujer está llorando y clamando en su casa. Desde Capernaum escucha Jesús el llanto y el lloro de una mujer en la ciudad de Naín. Ella tiene 3 días ahí llorando, hasta que llega la persona indicada que le dice: la tumba está lista.
El cementerio está preparado. Todo está listo para ir a enterrar a tu hijo ya. Vete despidiendo de este momento porque vamos rumbo al cementerio. Saca a tu hijo de ahí. No se puede hacer nada, mujer. Todo se acabó. Aquí está el sacerdote afuera. Está listo, pero como es sacerdote, él no se puede acercar al féretro. Él tiene que estar 10 metros distante al féretro, porque es un sacerdote. Y según la ley de Moisés, los sacerdotes de Israel no podían tocar el féretro, ni tampoco podían acercarse a los muertos porque quedaban inmundos. Pero el sacerdote te está esperando, estará ahí afuera. Él no puede acercarse al muerto, quedará inmundo y va a requerir 7 días de purificación para que él quede limpio. Por eso no se puede acercar a tu hijo. La mayoría de los vecinos estaban a 2 metros o 3 metros de distancia de ese muerto. Dice: el camino está abierto para que tú salgas con tu hijo. Todo el pueblo y toda la ciudad se ha hecho en 2 muros para que tú pases por el medio con tu hijo y lo lleves a enterrar, mujer. Porque solo tú y tus familiares pueden llevar y cargar ese muerto, después de lo cual tendrán que purificarse, según la ley de Moisés. La mujer va sola, va desgarrada, va envuelta en llanto, está en momentos de una tragedia terrible. Sale la mujer y va lamentando por las calles de Naín, y el eco de aquella mujer se oye en todas las montañas, en los valles y en los bosques, y llega a los oídos de Cristo. Y Jesús voltea a ver a sus discípulos y les dice: ¿saben una cosa? Yo iba para aquel lado, pero hay una mujer que me está conmoviendo. Hay alguien que está llorando. Hay alguien que está gritando por ayuda, por misericordia. Hay alguien que llora y esas lágrimas me están conmoviendo. Dice a los discípulos: vamos a Ciudad de Naín. Son 35 kilómetros, Señor. Vamos a Ciudad de Naín. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? Alguien llora. Alguien está derramando su alma. Alguien va quebrantada. Hay alguien allá que a nadie le importa. El sacerdote va a 10 metros de distancia. Sus amigos van a 3 metros de distancia. Pero esa mujer va llorando y me necesita. Y ahí viene el Señor. Y en eso, cuando va entrando a la ciudad, viene la mujer con su hijo. Y él se coloca en medio. El Señor se para en medio. Y viene la mujer y dice: cuando la vio el Señor, lágrimas atraen la mirada de Dios. Cuando la vio el Señor llorando, porque tus lágrimas atraen la mirada de Dios. Y es lo más lindo que podamos hacer, llorar. Hay 2 cosas muy fuertes que tenía el Señor en los días de su carne. Y eran estas. Número 1, sus palabras. Y número 2, su mirada. Cuando Jesús hablaba, hermanos, sus palabras venían llenas de gracia, llenas de autoridad. Cuando Jesús hablaba, sanaba a la gente con su palabra. Al siervo de aquel centurión le dijo: ve, porque tu criado está sano. Y dijo: lo voy a creer por tu palabra. Y así fue, por la palabra de Cristo. La gente escuchaba la doctrina de Cristo, la gente escuchaba la enseñanza de Cristo. Y la gente solía decir, porque les preguntaban: ¿por qué no lo callan? ¿Por qué nadie calla a ese hombre? Y la gente, los líderes, los fariseos, los escribas, los sacerdotes, los doctores de la ley, todos decían a una sola voz: porque nunca ha hablado hombre como este. Las palabras de Cristo eran penetrantes, eran capaces de entrar a lo más profundo del ser humano. Cuando Él hablaba, conmovía a los seres humanos. Cuando Él hablaba, salvaba a la gente. Cuando Él hablaba, entraba al corazón de la mujer y del hombre. Cuando Él hablaba, sanaba a los enfermos. Cuando Él hablaba, cambiaba todo. Y la segunda es cuando Él miraba a alguien. La mirada de Jesús era penetrante. Yo les garantizo a cada uno de ustedes, contándome yo mismo, que en tiempos del Hijo de Dios, en los días de su carne, ninguno de nosotros podía sostener la mirada cara a cara al Salvador del mundo.
porque su mirada era penetrante. No te intimidaba, te hacía sentir y te hacía reconocer los pecados más profundos de tu alma y lo mucho que necesitabas a Dios. Pero sobre todo, te hacía sentir compasión. Por eso dice, y cuando la vio el Señor, y se le acercó el Señor y le dijo: no llores, ya no llores, porque aquí estoy. Porque cuando Él llega, las lágrimas de nuestro corazón quedan sanadas. Porque cuando Él llega, nuestro corazón queda completamente restaurado. Porque cuando Él llega, las cosas van a cambiar. Imagínense la tremenda tragedia. ¿Saben ustedes que cuando alguien moría en los tiempos de Cristo, como en el caso de la viuda de Naín, saben ustedes que estaba prohibido leer la Torá? Nadie leía Torá, nadie leía la ley. Estaba prohibido cantar, estaba prohibida la danza y todo esto, porque había un luto fuerte. Y solo se permitía hacer una pequeña oración y recitar algunos salmos. Pero cuando alguien perdía a un ser querido, siendo judío, siendo judía, tenía que salir con el féretro a las calles, con la cama mortuoria por las calles y orando así: bendito seas tú, Rey del universo, creador de todas las cosas y juez verdadero. La viuda de Naín iba: bendito seas tú, Rey del universo, creador de todas las cosas y juez verdadero. Cada paso que daba: bendito seas tú, Señor Rey del universo, creador de todas las cosas. Y ella iba gritando así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Dayan Haemet, Dayan Haemet, Rey, juez del universo. Y oraba y clamaba en lengua hebrea. Ella iba caminando y caminando y decía: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Dayan Haemet. Y iba repitiendo esto. De repente está delante de ella Adonai, de pie. El Señor Adonai la vio y dijo: no llores. Voltea a la mujer y dice: y acercándose enfrente del sacerdote, 10 metros de distancia estaba el sacerdote, los demás a 3 metros de distancia, y Jesús, acercándose, tocó el féretro. Y el sacerdote volteó a verlo: va a quedar inmundo. No puedes llamar inmundo a quien es santo. No puedes llamar impuro ni inmundo al Señor de Israel, al Rey de Reyes. Él es el Rey. Ahí estaba frente a ella el Señor. Dile a tu hermano que está al lado: con tus lágrimas vas a traer la presencia del Señor. El Señor te ha visto. ¿Quién? El Señor. Los títulos a Dios son muy importantes en la Escritura. Cuando decimos Dios, en lengua hebrea es Elohim o Elohim, en griego es Zeus, en español Dios. Cuando decimos Dios, solamente estamos hablando del título que posee la deidad suprema, el ser de Dios. Pero cuando le llamamos a Él Yahweh o Jehová, estamos diciendo: Él es el eterno. Sí. Cuando decimos todopoderoso, el Shaddai, Él es el todopoderoso. Pero cuando la Biblia dice el Señor, nos está diciendo que Él tiene el control de todas las cosas. Que el Señor controla todo y lo sostiene todo con la potencia de su soberanía. Porque Él es el Señor y a Él le place sanar la tragedia cuando Él quiere, y cuando Él quiere obrar lo hace. ¿Sabes qué, hermano y hermana? Húndete en llanto
Cuando puedas. Cuando puedas y tengas la oportunidad, llora. Llora. Si ves que tu hijo se está perdiendo, llora. Si ves que tu matrimonio se está destrozando, llora. No estés ahí como un tronco parado viendo a ver qué sucede. Clama, llora delante del Señor. Cuando veas que la tragedia está llegando, no corras rápidamente al psicólogo, que no es nada malo ir al psicólogo, pero no corras de inmediato hacia allá. No vayas de inmediato al pastor. Pastor, no vayas de inmediato al ministro. No vayas de inmediato a papá o a mamá, a hijo o a hija. Llore por favor delante del Señor, porque ahí usted tendrá el milagro más grande que marcará su vida. Tocó el féretro. ¿Cómo que tocó el féretro? Lo tocó. Llegó y los que lo llevaban se detuvieron. Eran familia de la mujer. Se detuvieron. Y el Señor empezó, mientras volteaba a ver a todos, tocando la caja de muerte, la caja mortuoria que decían que lo iba a convertir en un inmundo. La tocaba, pero el Señor estaba buscando el pecho de aquel jovencito hasta que lo encontró. Y le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Se pueden imaginar el tronadero de huesos. 3 días muerto. 3 días muerto. Un cuerpo inerte. Los huesos cambian. La sangre deja de circular. Pero de repente: joven, a ti te digo, levántate. El tronadero de huesos se empezó a escuchar en medio de la multitud. La sangre comenzó a circular y de repente un suspiro, seguido por respiraciones. Lo tocó y lo dio a su madre. ¿Sabes por qué? Jesús está diciendo con eso: lo que yo te di nadie lo va a enterrar. Nadie llevará a enterrar lo que yo te di. El funeral se va a cancelar, el cementerio se va a cancelar, todo se va a cancelar. Los que esperaban la muerte y los que llevaban esa caja, todo se va a cancelar. Lo que yo te di no puede ser enterrado. ¿Sabes por qué? Porque lo que yo te di todavía está joven. ¿Y qué es eso, pastor? Explique. Que todavía tiene futuro lo que te he dado. Que nada ni nadie va a enterrar tus sueños, tus metas y lo que te he dado en una caja mortuoria. Van a quedarse esperando todos aquellos y aquellas que deseaban tu muerte, que deseaban que te desanimaras, que deseaban que perdieras todo. Se quedarán esperando mientras esté el Señor viendo tus lágrimas. Dios tiene la primera y la última palabra. Y de nuestro lenguaje tiene que quitarse esa expresión que dice: Dios tiene la última palabra. Por supuesto, pero también tiene la primera. ¿Por qué? Porque Él es alfa y omega. Porque Él es principio y fin. Porque su palabra es la que cambia todo. Porque cuando Él habla, las cosas se transforman, las cosas mudan. Toma, mujer, regresa con tu niño. ¿Saben por qué el Señor se compadeció de esa mujer? Yo puedo ver esto, miren. Cuando el Señor la vio, entró a la historia de la vida de esa mujer, en el infinito de la memoria de esa mujer. Y Jesús iba viendo los recuerdos de esa mujer. La mujer iba llorando, iba recordando cuando ella le cambió los pañales por primera vez a ese pequeño. Póngame atención, soy de Chihuahua, no se vaya a malinterpretar esto. Va a decir: ¿dónde está ese texto que dice que le cambió los pañales, pastor? La mirada de Jesús es penetrante. Viajó en los retratos de la memoria de esa mujer y la vio. El Señor la miraba alegre a ella, y ella le cambiaba los pañales a su niñito y estaba feliz con su esposo, cuidando a su niñito. Y ella era una mujer feliz.
Con su mirada el Señor entró y miró los momentos hermosos cuando papá, mamá y su niñito estaban ahí juntos en la mesa comiendo y recitando el gran Shema. Y mamá le decía a su hijo: Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Repite, hijo. Y estaba este jovencito, este niñito, y decía: Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Repitiendo hasta que se grabe el gran Shema, mi niño. Porque en Shabbat, en sábado, vamos a ir a la sinagoga a escuchar al gran rabino explicarnos la Torah y las historias de Yahweh cuando abrió el mar rojo y rescató a nuestro pueblo. El Señor estaba viajando con su mirada penetrante dentro de la viuda y estaba viendo todos los recuerdos dentro de ella. Miraba el corazón y la sangre como bombeaba de esta mujer mientras ella lloraba. El Señor la miró a ella en sus recuerdos más profundos cuando ella perdió a su esposo, y ahora los dejaba a ella y a su bebito solos. Y el Señor la miró a ella padeciendo, sufriendo, ir en busca del pan para su niño. Y el Señor miró cómo sufría, cómo le dolía, pero ella llegaba a casa y le decía a su niñito: Dios nos va a sacar adelante porque Él es el Rey de Israel, mi niño. Sí, mamá, yo confío en el Señor también. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi pastor y nada me faltará, mamá. Y el Señor viajaba en los recuerdos de la memoria de esa madre, de esa mujer. Y en lo que Él iba viajando dentro del corazón y de los pensamientos y de los recuerdos de esa mujer, de pronto la miró allí en su casa con una pequeña vela y el menorá y las velas del menorá ahí encendidas, con su niñito celebrando Pascua, recordando los tiempos memorables del gran Dios Todopoderoso y de Israel. Pastor, ¿de dónde sacó todo eso? A la Biblia, para que se dé cuenta cómo es creado un niño judío desde niño, para que se dé cuenta que ningún niño judío desconoce lo que estoy diciendo, porque desde los 5 añitos ellos son educados en todo esto. Y el Señor estaba dentro de la memoria y de los recuerdos de esa mujer y la miró a ella en un momento, viendo a su niño que se le dificultaba la respiración y estaba a punto de morir, y ella lloraba y sufría y decía: por favor, que mi niño no muera, es lo único que tengo. De repente vio en los recuerdos de aquella madre cuando volteó a ver a su niño: no, por favor, no. Y dice: y el Señor se compadeció de ella. Porque en Israel pudo haber varias tragedias y pudo haber varias gente necesitada en ese momento. Pero ¿por qué dice la Escritura que Él se compadeció de esa mujer? Porque había entrado a los recuerdos de la infinita memoria de esa mujer. Me gustaría que el Señor entrara con su mirada a nuestros más profundos recuerdos el día de hoy, y recibamos la compasión del Señor en nuestras vidas. Y lo dio a su madre. Ya estoy por terminar. Lo dio a su madre. Pero dice: y el que había muerto se incorporó, porque lo que Él da tiene vida. Dios no te va a regresar nada muerto. Y escúchame lo que le voy a decir: lo que tú perdiste, el Señor te lo va a regresar, pero con un milagro superior. Dice: y comenzó a hablar. Significa que lo que Dios te da va a hablar, porque tiene vida. Porque tiene vida, porque no te regresará nada inerte ni muerto. Él restaurará todas las cosas. Y yo una vez dije: ay, disculpen señoras y señores, pero también los teólogos somos especulativos. Y una vez dije en una explicación de este pasaje, yo me atrevo a decir que las primeras palabras de este jovencito cuando abrió sus ojos fue: mamá, mamá, venga mi niño. Lo que Dios te dio es tuyo. Lo que Dios depositó en tu corazón es tuyo. Pero yo le voy a invitar a que llame la atención del Señor con sus lágrimas.